Estamos a 10 días exactamente de las elecciones generales en nuestro país y ayer se conoce esta decisión del Comité Ejecutivo de ADN de no participar de estas elecciones. Esta información no es aceptada por la candidata presidencial María Bayá, que nos acompaña en nuestros estudios de la ciudad de La Paz. Escuchemos. Puede saber lo último que pasa con ADN respecto a la personería, respecto a varios temas, pero queremos que antes vea esta cuña, por favor. Esta entrevista que le realizaron a uno de los jefes de campaña de su partido. No participar como partido, ¿ya? Y no participan, por supuesto, de lógica, ya que no participan, digamos, ya los candidatos a diputados, senadores, candidatos a presidente y vicepresidente. Lo que corresponde, digamos, es que ella también acepte, ¿no? Bueno, ADN anunció que decidió bajarse de la carrera electoral, pero usted dice que no va a renunciar a su postulación a la presidencia, candidata. ¿Cómo pretende seguir adelante si su partido anula la candidatura ante el órgano electoral? Bueno, de acuerdo a ley no puede anular el partido. De acuerdo a ley solo toca a los candidatos la renuncia y por dos motivos. Por estar realmente en estado grave de salud y por estar muerto. No hay más opciones para renunciar a una candidatura, lo dice la ley 026, lo dicen las otras leyes vigentes en el país en materia electoral. Entonces, no puede ninguna otra persona emitir juicio y decir vamos a bajar la candidatura, mucho menos sin habernos convocado a una reunión, sin haber conversado con nosotros, sin habernos pasado una nota formal diciendo estas son algunas de las conclusiones, les rogamos pensar. Es decir, nosotros estamos tan sorprendidas como todo el pueblo boliviano, porque en definitiva hemos tenido una conducta de parte del jefe nacional de ADN bastante oscura, bastante rara, no corresponde a una dirigencia nacional. Y bueno, los distintos jefes departamentales que hubiesen decidido esto en directorio político, no existen, no están registrados en el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo con una certificación que me dio el día 29 de septiembre. Candidata María Bayá, muy buenos días. Gabriela Oviedo la saluda. Y quería mostrarle también lo que decía ayer su acompañante en el binomio, Sergio Tarqui. También aseguraba que declinaba su participación en estas elecciones precisamente por la misma razón que decía la dirigencia, no dispersar el voto. Nosotros, como Acción Democrática Nacionalista y el catarismo boliviano, no podemos dividir el voto del pueblo boliviano, porque hemos consensuado a nivel nacional el partido en pleno. O sea, esto no es una decisión solamente personal. Y recuerdo, candidata, que usted en su momento también había convocado a la unidad. ¿Por qué ahora no acepta esta determinación? Mire, Sergio tiene todo el derecho de bajarse de la candidatura, de acatar a una dirigencia que no está reconocida, probablemente no sabe que no está reconocida por el Tribunal Supremo Electoral, que es un grupo de amigos que está tomando una decisión en nombre de la militancia de Acción Democrática Nacionalista de manera arbitraria. Primer punto. Segundo, simplemente decir que nosotros hemos dicho que nos bajamos en el tema de la unidad. Yo quiero que usted me muestre un bloque de unidad democrática. Quiero que me responda el señor Mesa si en su agenda, en su bitácora, está la unidad. Creo que la respuesta la ha dado de manera pública. Desde el 30 de marzo he estado conversando con todos y cada uno de los candidatos y algunos, sobre todo el señor Mesa, el señor Camacho, han estado poniendo emisarios para conversar, no han querido sentarse en una mesa a dialogar y francamente hice la pregunta en el debate porque era mi oportunidad de oro de hacerla de manera directa, sin intermediarios, que en el Zoom nos digan estamos saliendo, tenemos que ir a otra ciudad, estamos muy ocupados. Es decir, el tema de la unidad no está en la agenda de ellos, no se puede lograr la unidad de manera unilateral, tenemos que hacerlo entre todos. Entonces, el momento que se abra, que se genere la apertura que estamos buscando, y no estoy diciendo negociación de cargos, porque no soy una mujer mercenaria de la política, soy una mujer ciertamente firme, pero fundamentalmente honesta, que ama a Bolivia con profundo
con profundo sentimiento y estoy por eso en esta candidatura y sobre todo ahora me veo imposibilitada, a pesar de que yo quisiera, no puedo hacerlo, no me puedo bajar porque debo sostener el rostro de la mujer en la papeleta. Es una reivindicación de las mujeres en el proceso de transformación política del país. Ahora, ¿qué va a pasar en caso de que usted mantenga la candidatura y logra menos del 3% de la votación? ¿Quién será a cargo de la sanción económica si ADN ya no la respalda? Bueno, hay que decir claramente que no me ha respaldado económicamente desde el inicio de esta campaña, que se ha declarado en estado de coma y necesidad tanto el jefe nacional como el comité político. He afrontado de manera personal, con recursos propios y con ayuda de algunos amigos, como ustedes verán, y ahí está la prueba, precisamente porque no creo en grandes cantidades, no creo en el tema de tener que hacer despilfarro. He convocado a los otros candidatos a que no lo hagan, porque nuestro país está bajo el tema del hambre y nosotros debemos... He dicho a toda la gente que ha querido colaborar financieramente que lo hagan con un plato de comida o con recursos a gente humilde, que esa va a ser, y no lo hagan a mi nombre, lo hagan en nombre de Bolivia. Lo que le preguntaba, candidata, es qué va a pasar si como partido, como candidata, logra menos del 3%, habría una sanción económica. ¿Quién se va a hacer cargo de la misma? Yo le pregunto, ¿usted cree que voy a lograr menos del 3%? Es la pregunta que le hago. ¿Qué pasa si ocurriera, como una hipótesis? Bueno, hay una responsabilidad institucional que debe asumirse y lo haremos así, como responsabilidad institucional. La militancia ayer me ha convocado. Este es un grupo de amigos que está tomando, no es la dirigencia de Acción Democrática Nacionalista. El único reconocido por el TCE de toda la lista es el señor Freddy Terrazas. Decirle también que yo voy a establecer los juicios correspondientes por daño a la imagen pública, por daño a la mujer, por violencia y discriminación política, porque no pueden tomar esta decisión sin siquiera consultarla. Las mujeres no son para ponerse y dejarse cuando les dé la gana. Es una conducta cobarde la que ha acontecido y sobre todo porque no se trata de invitar de manera, porque a mí me han invitado a Santa Cruz, me han cursado la carta de invitación del comité político y estoy en esa candidatura precisamente a raíz de esa invitación. Hubiera sido interesante que me invitaran para salir de esta candidatura, no lo han hecho. Entonces asumo que si no lo han hecho es porque hay un tema institucional de apoyo, porque la militancia me apoya, no hay dirigencia y para tomar esta decisión tiene que haber un comité político y el comité político necesita representantes de cada departamento elegidos en asamblea de acuerdo con el estatuto. No existe eso. Es decir, el único que está ahí, que es reconocido, es el doctor Terrazas. Él no tiene atribuciones de acuerdo con el estatuto para tomar esta decisión. Candidata, hablemos ahora de su propuesta de gobierno. Usted propone que las autoridades de gobierno tengan un salario igual al mínimo nacional. ¿No le parece, sin embargo, que una medida como esta, fuera de ser una consigna de campaña, es un incentivo para la corrupción en el país? No, esta no es una consigna de campaña. En ningún momento va a ser una consigna de campaña. Los gobernantes tienen el privilegio de servir a su país y no pueden ganar más que el pueblo, porque precisamente es un honor atender a las necesidades del país. No es incentivo de corrupción, porque en definitiva van a haber mecanismos. Vamos a rescatar los recursos de la corrupción, vamos a nacionalizar y confiscar todos los bienes de todos los políticos que han robado al país, porque este dinero es de los bolivianos. Nosotros, por lo menos, yo pretendo ser una presidenta del fin de los privilegios y una presidenta al servicio del país. Usted ha visto que incluso hasta el señor Catacora es testigo de que, y ha dicho que podemos vivir con 100 bolivianos. Yo creo que, imagínese, 20 veces más de esos nos permite vivir. Entonces, aquí debe ser un acto de servicio, de honorabilidad, de ética, de amor por la patria, en la que la gente que quiere inscribirse como ministros no tenga que comprar el ministerio, el derecho a ser ministro y encima comprar el derecho a enriquecerse.
Hemos tenido este tipo de asaltos de manera permanente y debe haber mecanismos, una ley anticorrupción que sea dura y que ejerza ejemplo con las sanciones, porque en la medida que la ley se ignore, la conducta va a seguir. Usted ha visto la reproducción del comportamiento político de Evo Morales en este gobierno. Y precisamente se han vulnerado todas las normas, se ha vulnerado, Yanine Áñez se ha hecho la burla del país en un momento muy duro, como ha sido la confusión de los respiradores por ventiladores, donde no ha habido una política de asistencia real. Los bonos no son una asistencia real porque no resuelven el problema estructural que debió darse en estas condiciones. Ahora, candidata, según informes recientes del Ministerio de Economía y Finanzas, existen 76 empresas estatales en Bolivia. De ellas, más de la mitad son deficitarias, según informas y según la misma fuente de información. Si usted llegase a la presidencia, candidata, ¿qué haría con estas empresas deficitarias? Mire, hay que hacer una auditoría. No se puede adelantar criterio si no se conoce cuáles son las causas del déficit. Yo puedo apostarle y firmarle a usted que una de las causas se llama corrupción. Que todas estas empresas se han establecido para generar un mecanismo de cómo enriquecer a la cúpula política gobernante de ese tiempo. Es decir, estoy hablando de la estructura de la monarquía sindical cocalera del Chapare. Ciertamente hay que hacer una auditoría y hay que ver qué se puede hacer con cada una de esas empresas. Yo soy creyente de un sistema de economía mixta, de una economía que esté al servicio del hombre y no al revés, que pueda atender los mecanismos de las fuentes laborales directas e indirectas, y esto genera ciertamente la posibilidad de una apertura, de un refinanciamiento que pueda gestionar una alianza en coordinación, porque hay que decir en esto, la cooperación es la fuerza del éxito económico. Tiene que haber una intervinculación entre la empresa pública y la empresa privada. María de la Cruz Vallá, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, gracias Bolivia, un saludo a esta tierra hermosa de Santa Cruz.